Quería decirles eso, pero ahora sí. Bueno, entonces aquí, ¿no es cierto? Igual, tenemos el lado más largo. Ahora sí, ahora en este sí tienen que ubicarlo bien al trapecio. El lado más largo lo vamos a denominar base mayor. Base mayor. Y el lado más corto lo denominamos base menor. Ya, ¿no es cierto? Y el punto, ¿no es cierto? De aquí, la altura. Eso vamos a denominar altura. Ya. Mucho ojo. Base mayor, base menor y la altura. Y la fórmula es igual a, ¿cierto? El área, perdón. Área es igual a ¿qué? Base mayor por base menor dividido para 2. Mucho ojo aquí. Base menor, base mayor y la altura dividido para 2. Ustedes tienen que... Bueno, ya. Y, ¿no es cierto? El perímetro. Todos, si no se olviden, el perímetro sería los lados, ¿no es cierto? Cada lado tiene su propia dimensión. Y el perímetro es la suma de los lados. No importa la figura, siempre es la suma de sus lados. Ya. No se olviden de eso. Ya, ¿no es cierto? Es el trapecio. Sigamos. ¿Cuál otra figura? Bueno, vamos a ver otra figura más. En todo caso, ¿no es cierto? Tenemos una figura. ¿Cómo se denomina esta figura? Un Pentágono. Pentágono. Ya, un pentágono, ¿no es cierto? Acá, bueno, ya. Vamos a hacer solo esta figura por si, ¿no es cierto? Por si asome un ejercicio. Ya. Esta línea de aquí, ¿no es cierto? Desde el centro hasta un punto hasta el punto medio de uno de sus lados, ¿no es cierto? Aquí tenemos puntos medios. Siempre hay puntos medios de los lados. Desde el centro a cualquiera de esos puntos, no importa, ¿no es cierto? Siempre va a tener la misma distancia, pero al centro. Se llama apotema. Eso lo vamos a describir como la letra A. Ya. El área, ¿cierto? El área es igual al... A ver, me parece que es aquí, P por A. P que es igual. Vamos a definir primero el perímetro. ¿Cuál era el perímetro? Lado más lado, ¿no es cierto? Lado, 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 lado. Como son 5 lados iguales, 5 por L, ¿verdad? En total sería 5L. Ese es el perímetro. Ahora, para el área, ¿cómo calculamos? Calculamos P, el perímetro por A. No se olviden, perímetro, la P de perímetro por A del apotema desde el centro desde el centro de la figura, no se olviden, desde el centro de la figura hasta un punto, ¿no es cierto? El punto medio de un lado, cualquier punto. O sea, desde el centro a cualquier punto de la mitad del otro lado, siempre tienen la misma distancia. Por ejemplo, eso va a tener 5, y aquí acá va a tener 5 centímetros y así. Entonces, ya, ese es el apotema. Perímetro por el apotema dividido para 2. Ya no se olviden de eso. Ya. Y una de las figuras más importantes y de las que más vamos a utilizar es el círculo. Ya. A ver, aquí, ¿no es cierto? Tenemos que definir aquí.
un par de cosas. ¿No es cierto? El lado de que traspasa, ¿no es cierto? Una línea completa, el círculo, lo denominamos diámetro. No se olvide. El lado, ¿no es cierto? El lado completo, desde un punto, de un extremo al otro extremo que pase por la mitad, es muy importante que pase por la mitad, se denomina diámetro. Desde la mitad, un punto cualquiera, desde la mitad hasta, hasta un punto, ¿no es cierto? Un punto cualquiera de la circunferencia se le denomina radio. Mucho ojo con eso. Desde el centro, un punto medido desde el centro a cualquier punto de la circunferencia, lo denominamos radio. Un punto, ¿no es cierto? Una línea que pase desde un punto de la circunferencia por la mitad, lo denominamos diámetro. Ya. El área, a ver, si así, ¿no es cierto? Si nosotros definimos así, el diámetro que es igual, dos veces el radio, ¿no es cierto? O en su defecto, el radio es el diámetro partido a la mitad. Si ustedes se dan cuenta, ¿no es cierto? Desde la mitad hasta un punto es el radio. Completamos, ¿no es cierto? Esa línea y tenemos un diámetro. Ya, quiero que entiendan muy bien. Esto de aquí, la proporción del diámetro, ¿no es cierto? Es igual a dos veces el radio o el radio es la mitad del diámetro. Esas son dos ecuaciones. O sea, que se aprendan una ecuación, ¿no es cierto? Y despejan la otra, no hay problema. El área, ¿no es cierto? El área de un círculo viene siendo pi por radio al cuadrado. Si ustedes, ¿no es cierto? Ustedes utilizan cualquiera de estas fórmulas de aquí, pi a que es igual, al radio que es igual, b sobre 2, ¿no es cierto? Al cuadrado, a que es igual, pi perdón, pi por diámetro al cuadrado dividido para 4. Ya. En algunos lados van a encontrar, ¿no es cierto?, que utilizan esta fórmula, otros que utilizan esta fórmula. Al final les viene siendo la misma, porque el diámetro, si ustedes ven, ¿no es cierto?, el radio es igual al diámetro partido a la mitad, y si resuelven eso al cuadrado, tienen que pi por diámetro al cuadrado sobre 4 es igual a pi por radio al cuadrado. Y en ¿no es cierto?, el perímetro que es igual, perímetro del círculo pi por la distancia, el diámetro. ¿Ya? Es importante que entiendan el diámetro, ¿no es cierto? El diámetro vamos a poner con la letra D. ¿Ya? Ustedes que se aprendan esto de aquí, o si quieren, ¿no es cierto? Esta de acá, y esta de aquí es muy importante. ¿Alguna pregunta acerca de esto? ¿Algo que no haya quedado claro? Nada, todo claro, muy claro. Profe, ¿por qué le elevan el círculo al cuadrado? El círculo aquí, en la definición aquí, ¿está? Sí, Liz, sí. Bueno, pues para explicarlo, esto no es, o sea, no es que se inventan, ¿no? Aquí para la explicación tendría que hacerles no sé, yo por lo menos aprendí a hacer con integrales, la demostración del área del círculo, una integral doble, tanto en el eje X, con el eje Y y ni sé qué cosas más. Pero de ahí, ¿no es cierto? La fórmula que se les enseña es esta de aquí.
ustedes quieren, quieren ver la demostración de cómo se obtiene, ¿no es cierto? Pi por radio al cuadrado, eso ya les dejo a su, ¿cómo se llama? A su interés, porque la demostración, o por lo menos lo que yo aprendí como demostración, es una doble integral en ambos ejes, en eje X y en eje Y. O por lo menos yo lo aprendí así, pero de ahí la demostración de aquí de cómo se obtiene el pi por radio al cuadrado, ¿verdad? Creo que hay demostraciones más simples, pero no sé cómo demostrarle a ustedes así, que se obtiene pi por radio al cuadrado, el área. Pero sí, o sea, esta fórmula es probada. La demostración pueden verlas en YouTube, ¿no es cierto? Entran a YouTube un ratito y ven cómo se demuestra el área de un círculo. Y les sale. Pero de ahí, ¿no es cierto? La fórmula que vamos a utilizar es esta. ¿Alguna pregunta? A ver, vamos a hacer aclaraciones, ¿no es cierto? Puede ser que les haya quedado preguntas y de las que supongo que les quedó. Hay otros tipos de cómo resolverlo. O sea, de cómo, por ejemplo, si ustedes empiezan a buscar en Google, no sé, en cualquier libro, van a encontrar otro tipo de fórmulas. Por ejemplo, el de romboide también viene expresado así. O sea, tal y como ustedes lo ven, también puede ser así. Vienen así, ¿no es cierto? Hacer esto por acá, ya, así. Una especie de dos triángulos compuestos. Vamos a hacerlo más claro. Uno así y otro así. Y las diagonales, se utilizan las diagonales. Y para sacar el área de este tipo, ¿no es cierto? Utilizan igual, diámetro, o sea, las diagonales, ¿no es cierto? Tienen la diagonal menor, la diagonal mayor, sería el verdad, perdón, para aquí. La mayor habíamos puesto, ¿no es cierto? La mayor con mayúscula y la menor con minúscula, ya. Y calculan, algunos, ¿no es cierto? Calculan que el área es igual a la diagonal mayor por la diagonal menor dividido para 2. Esto también es válido. ¿Por qué? Porque estamos en cambio acá utilizando las diagonales. Más no, acá en cambio estamos utilizando el lado, los lados, base y la altura. Aquí mucho ojo, base por altura y en este caso estamos utilizando las diagonales. No es que la fórmula que yo les haya dado aquí, ¿no es cierto?, de área de base por altura esté mal, sino que acá está utilizando otro tipo de concepto. O sea, aquí estamos utilizando base, altura. Acá estamos utilizando diagonal mayor y diagonal menor, ¿cierto? Mucho ojo así. Igual, me parece que en el trapecio. Igual, no siempre van a encontrar trapecios de la misma magnitud, por ejemplo, cuatro cuadros, dos cuadros, así. ¿Ya? De este tipo. O sea, que tienen todos los lados iguales. Por ejemplo, este tiene lado A, este lado B, y estos dos lados son C, de la misma medida. ¿Ya? También pueden encontrar, ¿no es cierto?, un lado largo, uno chiquito, y que todos sus lados sean diferentes. Este es un lado A, un lado B, un lado C y un lado D. No importa, en este caso, ¿no es cierto? No importa, la fórmula sigue siendo la misma. O sea, no vayan a pensar que porque ya, o sea, tiene una forma diferente a la que yo dibujé aquí, va a tener otra fórmula. No, siempre tienen que ver así que este concepto, o sea, la fórmula que yo les doy, se utiliza para este tipo, ¿no es cierto? Para cualquier otro tipo de trapecios de esta misma manera. Ya saben. El rombo sí tienen que tener cuidado. Un rombo tiene todos los lados iguales. El romboide no. Ya les dije. Por ejemplo, en este caso igual. Estas son de medida A y este de medida B, ¿no es cierto? Les dije que todos los dos tienen dos lados iguales y los otros dos lados iguales, pero de diferente medida. Ya, mucho ojo con eso. ¿Y qué más sería?
Ujujú. Bueno, nada más. Creo que esas son las declaraciones que deben tener en cuenta. A ver, hay otros, ¿no es cierto? A ver, ya para darles de completo, más rápido, y no estar luego estarles explicando. A ver, también tenemos, ¿no es cierto? Si ustedes lo piensan, podemos tener un círculo, uy, y un círculo más grande. Ya, suponiendo que esos son círculos ya bien geométricos, bien hechitos. Tenemos, ¿no es cierto?, el área. Por ejemplo, nos piden encontrar el área de que está aquí, entre los dos círculos, entre las dos circunferencias. Ya, esos son problemas. Son problemas muy comunes, encontrar que nos piden el área que está aquí sombreado. Ya, ¿cómo se halla eso? Ustedes, ¿no es cierto? Ustedes o por medio ya les van a dar el problema mismo, ya les dice el círculo, ¿no es cierto? La circunferencia, la más grande tiene un diámetro de 5, por ejemplo, y la más pequeña un radio de 1, ¿no es cierto? Ya. Ustedes tienen que tener en cuenta muy bien, cuál era el diámetro, cuál era el radio, porque en algunos ejercicios ponen el diámetro de uno y el radio de otro, o por los dos ponen en radio y les pide calcular el diámetro, así. Entonces, ¿cómo calculan esto de aquí? Fácil. El área, ¿no es cierto? El área total de esta área sombreada viene siendo el área del círculo 1, que vamos a denominar este, ¿no es cierto?, círculo 1, y este círculo 2, al chiquito círculo 2 y al más grande círculo 1. El área, ¿no es cierto?, del área sombreada es área del círculo 1 menos del área del círculo 2. Así de sencillo, esta área sombreada. ¿Por qué? Porque tenemos, ¿no es cierto?, el área de todo esto y le restamos el área que está contenido aquí. Por eso definimos como área de C1, del círculo 1 menos del área del círculo 2. Y eso nos daría como resultado el área el área sombreada. ¿No es cierto? Por ejemplo, en este caso, si dice el diámetro del círculo 1, el C1 es esta y del C2 es esta. A ver, este es del C1 y este es del C2. Del área del C1, ¿cuál era el área de un círculo? Área de un círculo era igual, ¿no es cierto? ¿A? ¿Quién me repite? ¿A qué era igual el área? A pi por radio al cuadrado. Ya, muy bien. Área pi por radio al cuadrado. Ustedes o pueden utilizar, ¿no? Aquí ya les digo, depende cómo ustedes se acomoden mejor. O pueden calcular todo en radios o todo en diámetro, dependiendo de la forma en la que ustedes quieran. Por ejemplo, vamos a ver, verán que da lo mismo. Pi por diámetro al cuadrado sobre 2. Dije que el diámetro era 5, ¿no es cierto? A es igual a pi, 5 al cuadrado, 25. Oh, perdón, aquí era 4. 25 dividido para 4. Acá sería A igual a pi por radio. ¿El radio cuánto es? El diámetro es 5, el radio es 2.5 al cuadrado. El área. ¿Alguien ya hizo? Me da que es 19.63. Y el otro, ¿no es cierto? 25 dividido por 4 por pi. Me da igual. 19,63. Es la misma, ya les dice la demostración de que esas dos ecuaciones son la misma. Claro, la demostración es esta de acá, pero ya les dice con numeritos que la demostración es la misma. Ahora, tenemos que el área, ¿no es cierto? Del área de cuál era ese es el primero, del AC1. ¿Cuánto es? 19,63 menos, borramos este de aquí.
el área, ¿verdad? Piden de la A2, de la AC2. ¿Cuál es el AC2? Pi por radio. ¿Radio de cuánto es? 1. Al cuadrado, 1. Si el radio es 1, ¿no es cierto? Al cuadrado, le vamos al cuadrado 1, entonces solo es pi. ¿Pi cuánto es? 3.14. A ver si quieren ya, punto 16, no importa. ¿Cuánto es eso? 16.49. Ya. Eso es lo que, eso es lo que pide ¿cómo sería? El área. Eso es el área sombreada de aquí del circulito. Ya. ¿Alguna pregunta en esto? Antes de seguir, antes de continuar. Yo le hice, A ver, ¿cuál es tu pregunta? porque ¿de dónde le saca el 2.5? Ya. A ver, habíamos puesto, ¿no es cierto? El diámetro a que era igual a 2 veces el radio. Acá, ¿no es cierto? Estoy hablando, este es del C1 y este es del C2. Estábamos aquí hallando el área del círculo grande, del C1. El área del círculo 1, ¿no es cierto? Utilizamos la fórmula pi por radio al cuadrado. El radio del C1 no nos dan el diámetro. Si el diámetro es 5, ¿cuál será el radio? El radio es, ¿no es cierto? Radio que es igual. Radio es igual al diámetro. Esto pasa a dividir, dividido para 2. Si el diámetro es 5, ¿el radio cuánto será? La mitad, ¿no es cierto? El radio es 2. Perdón, el radio es la mitad del diámetro. Entonces, si el diámetro es 5, la mitad es 2.5. ¿Sí? Claro, ¿no es cierto? Suplantamos el valor en el radio y le vamos al cuadrado. Y lo demás es, ¿no es cierto? Utilizar calculadora. ¿Entendido? Y le dicen, gracias. Ya. Mucho ojo aquí. Tienen que entender bien. O sea, si tienen alguna pregunta, díganme, les explico, porque más adelante los ejercicios se complican. Mucho ojo aquí. Ya. Una cosa, antes de pasar. Una cosa, ¿no es cierto? Es sacar el área con numeritos, sacamos, no sé, ya sé, 25, tal. Ya. Pero al rato de los ejercicios no son así. Por ejemplo, vamos a hacer el mismo ejercicio. Tenemos un círculo grande, ¿no es cierto? Y nos dicen que el diámetro es de 3 metros. Y el radio de este pequeño es igual a 75 centímetros. Ustedes, cuando vayan a resolver este tipo de ejercicios, procuren utilizar una misma medida, o sea, una misma magnitud, ya sea en metros o centímetros. Mucho ojo con eso. Si ustedes calculan en metros, ¿no es cierto? Vamos a calcular esto igual. Nos piden el área sombreada de aquí. Esto vamos a considerar que es del área sombreada. Ya. Considerando que ese es del área sombreada. Si nos piden calcular, ¿no es cierto? El área tiene que salir ¿en qué unidades? O metros cuadrados o centímetros cuadrados. Una de dos. O en su defecto, no sé, ustedes quieren utilizar otro tipo de medidas. Por ejemplo, les pide que el área lo expresen en milímetros cuadrados. O ustedes encuentran en una de estas dos medidas y lo convierten, hacen transformación de unidades a milímetros cuadrados o una sola, o sea, ya de modo directo utilizan milímetros cuadrados, o sea, milímetros, cualquiera de esas, pero mucho ojo con las unidades. El problema aquí, en ejercicios así, es que les meten aquí unidades y si ustedes no trabajan con las mismas unidades, entonces ustedes fallan ahí. Por ejemplo, el diámetro aquí, vamos a trabajar en centímetros. Si
vamos a trabajar, ¿verdad? Para que se den cuenta. Si ustedes sacan el área de aquí, ¿no es cierto? Del área C1. El C1 vamos a llamar el círculo grande y el C2 del pequeño. A del C1. A del C1 es pi por radio al cuadrado. ¿El radio cuánto es? El radio, si el diámetro es 3, el radio es 1.5 metros al cuadrado. El AC1 es igual a ¿cuánto? 1.5 por 1.5, 2.25 por pi, 7.06. ¿Qué unidades viene aquí? ¿Quién me dice qué unidades tiene esto? Metro cuadrado. Sí, aquí es metro cuadrado. Ustedes están trabajando aquí con metros, ¿no es cierto? Elevan aquí al cuadrado, o sea, les da metro cuadrado. El área siempre tiene magnitud al cuadrado, centímetro cuadrado, metro cuadrado, kilómetro cuadrado. Hectárea ya es una unidad de medida, o sea, unidad de área. Por lo tanto, no está elevado, no es área, no es hectárea al cuadrado, no hay. Es hectárea porque ya viene siendo unidad de área. Ya, ¿no es cierto? Podemos calcular igual en centímetro cuadrado, metro cuadrado, milímetro cuadrado, en cualquiera múltiplos o submúltiplos del metro. También, ¿no es cierto? Otra medida de área es el acre. No me acuerdo cuál es la equivalencia, pero ya está el acre, la hectárea, la cuadra, así, ¿no es cierto? Son unidades que se les utiliza en otro ámbito. Por ejemplo, en el área de petróleos, para calcular pozos del área del pozo, ¿no es cierto? Se utilizan acres. En el área de ingeniería civil se utiliza hectáreas para mayor facilidad. No, una hectárea, ¿no es cierto? Es 10.000 metros cuadrados. Cuando ya son grandes cantidades se utiliza hectáreas. Por ejemplo, la reserva del bosque petrificado de Cayambe tiene unas 50 hectáreas. ¿Ya? Entonces tienen que multiplicar, ¿no es cierto? 50 por 10.000 metros cuadrados y así. Mucho ojo ahí con eso. Ya. A ver, ¿cómo le...? Ah, sí, ya. Calculamos el AC2. ¿A qué es igual? Pi por radio. ¿Cuánto es el radio? 75 centímetros. 75 centímetros al cuadrado. El AC2, ¿cuánto es igual? ¿Cuánto les da? 17.671,40. Ya. ¿Pero qué unidades tiene esta? Tiene esta área. ¿Qué unidades? Centímetro cuadrado. Centímetros cuadrados, muy bien. Ya. Ustedes tienen, y no es cierto, ustedes les pide calcular el área, ¿no es cierto? Esta área sombreada, ¿a qué vendría siendo igual? Como les había dicho, ¿no es cierto? AC1 menos AC2, A, que es igual 7,06 metros menos 17.671,45 centímetros cuadrados. ¿Esto se podrá hacer una suma? ¿Podría hallar así el resultado? ¿Sí o no? Sí, listen. No, no puedo hallar así. Si yo sumo, ¿no es cierto? Si yo sumo estas magnitudes, ¿cuánto me va a dar igual? No puedo. ¿Por qué? Porque el uno está en metros cuadrados. Mucho ojo, aquí tengo en metros cuadrados y el otro en centímetros cuadrados. Yo no puedo hacer esa suma. Cuando yo sumo, tienen que estar en las mismas unidades. Es como yo estoy sumando. ¿Cuánto me da 5 manzanas más 3 peras? ¿Cuántos duraznos es? Ya, no tiene sentido, ¿verdad? Esa pregunta.
igual esto no tiene sentido que ustedes sumen metros cuadrados con centímetros cuadrados. Físicamente ustedes pueden, pero matemáticamente esto no es correcto. ¿Qué tienen que hacer esto? Transformar o todos a centímetros, o sea, ¿no es cierto? Este de aquí a centímetros cuadrados o esto de acá a metros cuadrados. Mucho ojo con eso, y eso les quería explicar, que ustedes no pueden sumar con diferentes unidades. Ustedes no pueden sumar, por ejemplo, tienen 4 metros cúbicos más 3 litros. ¿Ustedes pueden sumar así? No pueden. A pesar de que son medidas de volumen, no pueden sumar ustedes así. Tendrían que pasarle por ejemplo, a litros. ¿Cuánto es? 1 metro cúbico es 1000 litros. Sería 4000 litros. Más los 3 litros. Y ahí sí pueden sumar. ¿Por qué? Porque están en las mismas unidades. Litros con litros. Aquí, ¿cuánto sería? 4000, 3 litros. O pasarle todo esto a metros cúbicos. 4 metros, ¿no es cierto? 4 metros cúbicos más 3 litros a metros cúbicos, 0,003 metros cúbicos. 4, ¿no es cierto? La suma ahí sí pueden sumar porque están igual, metros cúbicos con metros cúbicos igual a 4,003 metros cúbicos. ¿Entendido? Siempre tienen que sumar en las mismas unidades. ¿Está claro esto? Sí, dice. Ya. Entonces aquí ustedes, lo mismo, ustedes convierten a metros cuadrados todo o convierten a centímetros cuadrados. ¿No es cierto? Aquí para pasar, vamos a enseñarles una sola. ¿No es cierto? Tienen aquí, vamos a hacerlo más rápido por esto. Vamos a hacer una manera más sencilla. Vamos a convertir este de aquí, vamos a convertir todo a metros cuadrados. 17.671,45 centímetros cuadrados. ¿Cierto? Vamos a hacer 1 centímetro. Perdón. ¿Cuántos centímetros son 1 metro? Oh, ¿cuántos centímetros es 1 metro? 100 centímetros es 1 metro, pero nos está pidiendo al cuadrado. Al cuadrado, mucho ojo ahí, nos pide el cuadrado. Entonces, ¿qué hacemos? Elevamos esto al cuadrado y obtendremos la respuesta. 100 elevado al cuadrado, ¿cuánto es? 100 y 2 ceros, ¿verdad? 100 y 2 ceros. Centímetros cuadrados. Y acá arriba ya no hace falta, ¿no es cierto? Aquí, entonces, es 1 metro cuadrado. Ya, utilizamos ese sistema de conversión y ¿cuánto nos da? Recorro, ¿no es cierto? 4 ceros. 17.671,45 dividido para 10.000. Deberían saber, ¿no es cierto? Recorro 1, 2, 3, 4 ceros. 1, 2, 3, 4 ceros. 1,76 metros cuadrados, porque esto con esto se va y nos quedan unidades de metros cuadrados. ¿Entendido? Ya. Y ahí sí podremos sumar 7,06 metros cuadrados menos 1,76 metros cuadrados. Y ahí sí puedo hacer. ¿Cuánto es igual esto? 7,06 menos 1,76, 5,3 metros cuadrados. Ya. La pregunta nos está pidiendo que el área lo encontremos en milímetros cuadrados. ¿Ustedes qué harían? Transformar esto, ¿no es cierto? 5,3 metros cuadrados. 1 metro
tiene 1000 milímetros, pero nos está pidiendo al cuadrado. Elevamos esto al cuadrado, elevamos esto al cuadrado, y la respuesta, ¿cuánto es? Mira al cuadrado, ¿cuánto es? Sería casi 1.000.000. 1.000.000, ¿no es cierto? 1.000.000 ¿por cuánto? 5.3 sería 5.3 millones, ¿verdad? Millones, pongamos M de millones, ya. De milímetros cuadrados. Ya, ¿no ven? Ustedes para hallar esto, ¿qué tienen que hacer? Fijarse en las unidades. Si ya les están dando, si no les están dando unidades, fresco. Pero si ya les está dando unidades, tienen que tener mucho cuidado. Utilizar el mismo sistema. Si es metros, metros. Si es centímetros, centímetros. ¿Por qué? Porque el área ya son centímetros, ya son metros cuadrados o centímetros cuadrados y es una unidad cuadrática. Si ustedes mezclan, ¿no es cierto?, centímetros con metros o con cualquier otra unidad, ya la respuesta les va a dar muy diferente. ¿No es cierto? Esa sería la una manera de cómo llegar a este resultado de milímetros cuadrados. ¿Cuál es la otra manera? Empezar aquí a utilizar, ¿no es cierto? Si nos piden, nos dice que el diámetro de C1 es 3 metros. Podemos utilizarlo aquí en milímetros. ¿Cuántos milímetros es? 3000 milímetros, ¿verdad? El radio, ¿cuánto será aquí? 1500 milímetros. Y el de C2, el diámetro, el radio, ¿cuánto es? 75 centímetros. Esto transformado en milímetros, ¿cuánto es? Claro, aquí está milímetros. ¿Cuánto es transformado a milímetros? 750 milímetros. Y empezar a calcular, ¿no es cierto? Todo en base a esto. Calculamos el área, ¿no es cierto? El área del primero, ¿cuánto es? 1500 milímetros al cuadrado por pi. Nos da 7 millones. Bueno, aquí me da 7 millones. Aquí, ¿cuánto me tiene que dar? 750 elevado al cuadrado por pi. Me da 1.000.000 como algo. 1,76 millones. Y si hago la resta, ¿cuánto me da? 5.3 millones. Y ya me da el resultado directo ¿en qué? En milímetros cuadrados. Este ya me da en milímetros cuadrados y en milímetros cuadrados hago la resta de estos dos y me da la unidad en milímetros cuadrados. Aquí millones, no se olviden. ¿No es cierto? Ustedes tienen que darse cuenta de cuál es su manera más rápida de resolver. O transforman las unidades directo, ¿no es cierto? Transforman, si les está pidiendo en milímetros cuadrados, ustedes transforman directo del metro, transformamos a milímetros, de lo que está en centímetros a milímetros y hacemos los cálculos en base a eso y nos da mucho más rápido la solución en milímetros cuadrados. Si ustedes empiezan a resolver, ¿no es cierto?, con metro o centímetro, se van a dar cuenta que necesitan mayor número de conversiones. Por ejemplo, aquí convertimos a metros, todo a metros y luego a milímetros. Entonces les consume tiempo. Entonces ustedes tienen que darse cuenta. Si no les consume mucho tiempo, pues tranquilos. Entonces utilicen esto y vayan por el camino largo. Si no, si ya ven que les consume tiempo, traten de aprender lo mejor, ¿no es cierto? Los pasos más rápidos. Transformar todo a una sola unidad y llevarlo así. ¿Por qué? Porque les conlleva problemas, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí, un problema aquí. El error, ¿dónde puede ocasionarse? Aquí, en que no hayan visto aquí muy claro las unidades, pongan la unidad aquí mal y al final les dé una respuesta errónea. En cambio, por este lado, ¿dónde se pueden equivocar? Únicamente en hacer la transformación, ¿verdad? No tiene más, porque ya de ahí es utilizar todo una sola, milímetros cuadrados, milímetros cuadrados, milímetros cuadrados. Aquí tienen como que dos tipos donde se pueden equivocar es en dos pasos. Aquí, en uno solo. Aquí tienen menores probabilidades de fallar que acá. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran decir?
Nada. Bueno, a ver. Ese es un tipo de ejercicio muy común. Otro. Vamos a hacer este último porque ya es hora. Les voy a explicar esto. Cierto. A ver, pongamos que es un círculo. Suponiendo que este es un círculo que está dentro de un cuadrado. Ah, ya salió mal. Bueno, pongamos esto un cuadrado. Y un círculo. Ya. Nos pide calcular el área de aquí. ¿Cómo harían eso? Bueno, vale. Mira, ¿no es cierto? Nos está pidiendo aquí que calculemos el área que está sombreada, es decir, esto de aquí, estas, las 4 puntitas. ¿Quién me dice cómo resolver ese problema? Primero calcular el cuadrado y está lo del círculo. Sí, ¿verdad? El área total es igual al área del rectángulo o del cuadrado. Pongamos del cuadrado, pongamos R. Área de R, que sería del cuadrado, menos del área del círculo. Entonces, ustedes ya tendrían que saber, ¿no es cierto? Vamos a hacer solo en fórmulas. El área total es igual a que el área del rectángulo, ¿qué es? A ver si esto es A. Hagámoslo interesante. Pongamos medidas, solo de letras. El lado es A, ¿no es cierto? Basta y sobra con que sea A. ¿Para qué? Porque, ¿cierto? El área del cuadrado, ¿qué es? El lado al cuadrado, ¿verdad? Sería A cuadrado. Y el área del círculo es pi por radio al cuadrado. ¿Cuál es el radio de aquí? ¿Cuál es el radio del círculo? ¿Cuánto vale? Bueno, tenemos que el área del círculo es igual, ¿no es cierto? Pi por radio al cuadrado o pi por diámetro al cuadrado sobre 4. ¿Qué medido? ¿Cómo lo harían? ¿Cómo calcularían el área del círculo? ¿Nadie? Si decimos que es un cuadrado, ¿no es cierto? Todos sus lados son iguales. Es decir, que de aquí a acá es A. De aquí a acá también vale A. Si de aquí a acá vale A, ese se vendría a ser el diámetro del cuadrado, perdón, del círculo. El diámetro del círculo, el total, ¿no es cierto? El total viene siendo A, ¿verdad? ¿Todos entienden, no es cierto, esa parte? El radio, ¿qué vendría siendo? La mitad de a medios. Ustedes, ¿no es cierto?, utilizan la fórmula del diámetro que sería A al cuadrado sobre 4, o podrían utilizar la otra parte, ¿no es cierto?, que sería A al cuadrado menos pi. Ustedes reemplazan aquí, ¿no es cierto?, sería A medios elevado al cuadrado.
y se darán cuenta que va dando lo mismo, ¿no es cierto? Si resuelven esto, les va a dar lo mismo que acá arriba. Conclusión, ¿no es cierto? Ustedes pueden utilizar cualquier método que ustedes quieran. La respuesta siempre va a ser lo mismo. La diferencia, ¿no es cierto? ¿Qué viene siendo? El número de pasos que ustedes realizan. Por un lado, van a utilizar más pasos, por otro lado, menos pasos, pero siempre tienen que llegar a la misma manera. Mucho ojo, aquí tienen que tener una visión espacial, ¿no es cierto?, del objeto. Aquí darse cuenta, tienen que hacer una relación aquí de medidas. Si ya les está dando un lado, ¿no es cierto? Y sabemos que es un cuadrado, el cuadrado, todos los lados son iguales. Y si el círculo está contenido dentro de ese cuadrado, es decir, que el diámetro del círculo va a tener la medida del cuadrado, de un lado de los cuadrados. Mucho ojo ahí, porque luego también puede asomar esto, ¿cierto? Tenemos un triángulo y nos piden hallar el área de este lado, ¿no es cierto? Y nos dicen que el triángulo es un triángulo equilátero del lado B. Si es un triángulo equilátero, ¿no es cierto? Todos los lados son iguales y del lado B, entonces esto quiere decir que este lado también es B, este lado también es B. Entonces, en este caso sería así, ¿no es cierto? Si es equilátero, vendría siendo así. Ya. Triángulo, rectángulo, isósceles, como ustedes, ya. Todo lo que ustedes saben tienen que recordar. Tienen que recordar más rápido. O sea, como que, porque los ejercicios vienen de ese tipo. Calcular el área sombreada, vienen, ¿no es cierto? Calcular el área sombreada de, ahora viene de esto, vendría así. Y todos estos son círculos. Calcular el área sombreada de esto de aquí. ¿Qué tienen que hacer? ¿No es cierto? Aquí de aquí a acá es el radio. El radio es la mitad de A. O sea, suponiendo que todo el lado sea A, ¿no es cierto? El radio viene siendo la mitad de A. Y esto sería un cuarto del círculo. Entonces, el círculo completo, tendría que calcular el área del círculo y restar el área del cuadrado. Otro caso. Tienen así. Ahora, ¿qué harían? El área del círculo, que es ese de acá, ¿no es cierto? Tiene de radio R, tienen el área del cuadrado, e ir restando el área, esta parte, ¿no es cierto? Si todo el círculo es esto, y solo tenemos dos partes, es decir, que es la mitad del círculo. Acá estaría dividido en cuatro, ¿verdad? Cada parte de un círculo es de esta y esta. Entonces, mucho ojo aquí. O sea, ya vamos a resolver más ejercicios, pero quiero que sigan, quiero que se den cuenta que tienen que ir asimilando las figuras, recordarse las fórmulas de las áreas, porque en esto depende, estos ejercicios dependen de calcular rápido las áreas. También quiero que se den cuenta, ¿no es cierto?, que deben utilizar las mismas unidades, metros con metros, centímetros con centímetros, igual en otro tipo de ejercicios, igual tener en cuenta las unidades. Y eso creo que es todo. ¿Alguna pregunta, alguna duda? ¿Alguna duda, muchachos?